Mi madre mintió sobre mi ex, y casi arruina mi boda. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Faltan 3 días para mi boda, y en lugar de estar probándome el vestido por última vez o riendo con mis amigas sobre los nervios del gran día, estoy sentada en la cocina de mi madre, con las manos temblando alrededor de una taza de café que ya se enfrió. Ella me mira con esa expresión suya, la que parece preocupación pero que yo he aprendido a reconocer como control disfrazado de cariño. Mariana, dice, bajando la voz como si alguien más pudiera escuchar lo que viene. ¿Estás segura de esto? No me pregunta si estoy segura de querer a Mateo. No me pregunta si he pensado en el futuro. Me pregunta si estoy segura de esto. Como si mi felicidad fuera un error de cálculo que ella, con su intuición infalible, puede corregir antes de que sea demasiado tarde. Y ahí empieza todo. Vivimos en Medellín, Colombia. Una ciudad que ama tanto los amores imposibles como los finales trágicos, y a veces siento que mi madre quiere que mi historia encaje en ese molde. Yo tenía 27 años, trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña del centro, y Mateo era arquitecto en un estudio reconocido de la ciudad. Nos conocimos en una exposición de arte hace 2 años y medio, y desde el primer momento hubo una conexión tranquila, sin fuegos artificiales ni dramas innecesarios. Él me pidió matrimonio en el jardín botánico, bajo una lluvia ligera que parecía bendecirnos. Recuerdo cómo se arrodilló, con el anillo envuelto en un pañuelo para que no se mojara, y cómo su voz temblaba más que la mía cuando dijo, ¿quieres pasar el resto de tu vida construyendo algo hermoso conmigo? Dije que sí, y durante semanas me sentí en una nube. Pero desde que acepté su anillo, mi madre cambió. Al principio fueron comentarios sutiles, casi imperceptibles. Es muy callado, ¿no?, decía mientras servía el almuerzo. Los hombres así suelen tener secretos. Otras veces, nunca me ha caído bien cómo te mira, como si estuviera midiendo cada palabra que dices. Yo intentaba reírme, restarle importancia, pero notaba cómo sus palabras se quedaban flotando en el aire, como esporas que esperaban el momento adecuado para germinar. Luego vinieron las llamadas diarias, cada vez más urgentes, más cargadas de supuestas revelaciones. Hoy vi a Diego, me dijo una mañana, refiriéndose a mi exnovio de la universidad. Estaba en la Plaza Botero, solo, con cara de tristeza. Me preguntó por ti. Yo le dije que no quería saber nada de Diego, que eso era agua pasada, que ya habían pasado 5 años desde que terminamos. Pero ella insistió. Dice que nunca dejó de amarte, Mariana, que fue un error separarse, que tú eres su verdadero amor. Cada palabra era una semilla de duda que ella plantaba con cuidado quirúrgico en mi mente. Y lo peor es que, sin darme cuenta, empecé a regarlas. Empecé a comparar. Mateo era serio, metódico, reservado. Diego, en cambio, era espontáneo, apasionado, impulsivo. Mi madre sabía que esos adjetivos sonaban mejor en una historia de amor, aunque en la vida real significaran inestabilidad, incertidumbre, caos. Diego siempre supo lo que sentía, me decía. Mateo, no sé, Mariana. A veces parece que está actuando. Y yo, en lugar de defenderlo, empezaba a buscar pruebas de que tenía razón. Las peleas con Mateo comenzaron casi de inmediato. Un día, al ver que no contestaba su teléfono durante una reunión de trabajo, le grité que si estaba con otra, porque mi madre decía que los hombres como él siempre terminaban traicionando. Él se quedó helado. ¿Los hombres como yo? ¿Qué significa eso?, preguntó, y yo no supe qué responder. Solo balbuceé algo sobre confianza, sobre miedo, sobre inseguridades. Él me abrazó, pero sentí que su abrazo ya no era suficiente. Otra vez, encontré un mensaje de texto de una compañera suya sobre un proyecto y, sin pensarlo, le acusé de coquetear. Él intentó explicarme, calmadamente, que era solo trabajo, que llevaban meses colaborando en un edificio residencial en Sabaneta, que no había nada más. Pero yo ya no podía oírlo. Mi cabeza estaba llena de las advertencias de mi madre. No confíes tanto. Él no es lo que aparenta. Diego jamás te habría hecho dudar así. Empecé a idealizar un pasado que ni siquiera había sido tan perfecto. Con Diego, habíamos tenido altibajos constantes. Celos, discusiones por mensajes malinterpretados, rupturas y reconciliaciones cada 2 meses. Pero en la versión de mi madre, aquello era pasión. El amor de verdad duele, me decía. Si no duele, no es amor. Y yo, en mi confusión, empezaba a creerlo. Mientras tanto, con Mateo, cada gesto se volvía sospechoso. Si llegaba tarde, pensaba que estaba con otra. Si se reía con una amiga, creía que había algo más. Si no me escribía durante el día, asumía que ya no le importaba. Él notó el cambio, por supuesto.
Mariana, ¿qué pasa?, me preguntó una noche, después de que le reprochara por no haberme saludado al entrar. Siento que ya no confías en mí. Quise negarlo, pero no pude. Solo bajé la mirada y murmuré, es que, a veces tengo miedo de equivocarme. Pasaron las semanas, y la presión aumentó. Mi madre empezó a invitar a sus amigas a casa, y todas coincidían en lo mismo. Mateo no es de aquí, no conoce nuestras costumbres, decía la tía Rosa, que ni siquiera sabía dónde había nacido Mateo. Además, es muy reservado. Los hombres así suelen esconder cosas, añadía la señora Lucía, vecina de toda la vida. Yo sabía que esas opiniones venían orquestadas por ella, pero aún así calaban hondo. Empecé a revisar su historial de llamadas cuando dormía, a leer sus mensajes cuando salía al baño. Me justificaba diciendo que solo quería protegerme, pero en el fondo sabía que estaba destruyendo algo hermoso con mis propias manos. Mateo, por su parte, intentaba mantener la calma. Si tienes dudas, hablemos, me decía. Pero no me juzgues por cosas que no he hecho. Pero yo ya no distinguía entre lo real y lo inventado. Mi madre me llamaba 3 veces al día. ¿Ya pensaste en lo que te dije? ¿Sabes que Diego sigue soltero? ¿Y si te casas y luego te das cuenta de que fue un error? Cada llamada era un nuevo golpe a mi estabilidad emocional. Hubo un momento en que incluso consideré cancelar la boda. Estaba sentada en mi oficina, mirando la invitación impresa sobre mi escritorio, cuando recibí un audio de mi madre. Acabo de hablar con la mamá de Diego, decía con voz conspirativa. Me contó que él ha estado deprimido desde que supo de tu boda. Dice que no sale de su cuarto, que no come bien. Mariana, hija, ¿y si aún hay tiempo? Ese audio me destrozó. Llamé a Mateo y le dije que necesitaba espacio. Él no discutió. Solo dijo, tómate el tiempo que necesites. Pero piensa con tu corazón, no con lo que otros te dicen que debes sentir. Durante 2 días, no hablé con nadie. Me encerré en mi apartamento, repasando cada recuerdo, cada conversación, cada mirada. Y entonces, algo en mí se reveló. No era normal que mi madre supiera tanto sobre la vida de Diego. No era normal que él, después de 5 años, siguiera obsesionado conmigo. No era normal que todas las personas a mi alrededor coincidieran en desconfiar de Mateo sin conocerlo realmente. Fue entonces cuando decidí actuar. Le pedí a Mateo que me acompañara a ver a Diego. No quería ir sola, porque temía que mi juicio estuviera nublado. Él aceptó sin dudar. Si necesitas cerrar ese capítulo, lo haremos juntos, dijo. Al día siguiente, fuimos al apartamento donde Diego vivía, en el poblado. Tocamos el timbre, y cuando abrió la puerta, no vi al hombre atormentado y enamorado que mi madre había descrito. Vi a un Diego relajado, con una sonrisa genuina, y detrás de él, una mujer embarazada que nos saludó con naturalidad. Mariana, qué sorpresa, dijo él, sin rastro de nostalgia. Este es Mateo, supongo. Pasen, por favor. Nos sentamos en su sala, y la conversación fluyó con una normalidad que me desconcertó. Diego nos ofreció agua, preguntó por nuestro trabajo, por la boda. Hablaba con Mateo como si fueran viejos conocidos, sin tensión, sin celos. Fue entonces cuando, sin rodeos, le pregunté, mi mamá dice que has estado buscándome, que sigues enamorado de mí, que no puedes superar nuestra relación. Diego me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. ¿Tu mamá te dijo eso?, respondió, y luego suspiró. Mariana, hace más de 1 año que estoy comprometido. Carla, mi novia, espera nuestro primer hijo. La última vez que hablé de ti fue cuando tu mamá me abordó en la calle, hace unas semanas. Me dijo que te ibas a casar y que yo debía hacer algo. Le dije que no, que respetaba tu decisión. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, esto es lo que yo le vengo contando a ustedes, gente, hace historias atrás, que por ejemplo, eso es una calumnia, ¿sabes? Porque mira que constantemente le estuvieron diciendo a Mariana, lo que era la mamá, oye, mira, es que Diego está todavía muy interesado en ti, tienes que reconsiderar la relación, estas cosas, y mira que es un chisme ajeno y peligroso, porque nos acabamos de dar cuenta que él está comprometido, que su mujer está embarazada, que incluso la mamá le dijo que tenía que hacer algo para evitar el matrimonio. Y en cierta parte está mal. Esto es pan de todos los días. Realmente uno no es monedita de oro para caerle bien a los suegros, pero te lo hablo por experiencia propia. Yo a mi suegra creo, al parecer, y por lo que me ha demostrado que yo a ella no le caigo muy bien, ¿sabes?
Y nunca me he enterado de eso, pero mi esposa me lo contó, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Comentarios que ella hace sobre mí y todo. Entonces, esto es normal, gente, pero cuando ustedes noten un ambiente muy tóxico y eso es como mejor de verdad tener distancia. Y la verdad, Mateo, muy suave en la historia. Mateo ha tenido mucha paciencia, le dio su espacio, todo. Pero entonces, ¿cómo es que yo voy a empezar a dudar de mi pareja? Porque simplemente mi mamá me dijo que mi exnovio me está buscando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ella tiene sentimientos todavía hacia el exnovio o qué? Vamos a ver en qué acaba esta historia. Que yo ya seguí con mi vida. Pero ella insistió. Dijo que si yo fingía que aún te amaba, tal vez cambiarías de opinión. Le dije que no quería formar parte de eso, que no era justo para nadie. Pero parece que no le importó lo que yo pensara. En ese momento, sentí como el mundo entero se desplomaba. No por Diego, sino por mi madre. La persona que se suponía que me protegía, que me amaba incondicionalmente, había tejido una red de mentiras tan compleja y cruel solo para sabotear mi felicidad. Miré a Mateo, y en sus ojos no había reproche, solo una tristeza profunda y una lealtad que yo había estado a punto de destruir. Regresamos a casa en silencio, pero no fue un silencio de distancia, fue el silencio de alguien que ha visto el abismo y ha decidido no saltar. Esa misma noche, fui a la casa de mi madre. Le dije, con una voz tan firme que ni yo misma la reconocí. ¿Por qué? Al principio, intentó negarlo. No sé de qué hablas, dijo, evitando mi mirada. Pero insistí. Le conté todo, la visita a Diego, la verdad, la confesión. Entonces, su máscara se derrumbó. No me gusta, confesó, con los ojos llenos de lágrimas que ya no me conmovían. No confío en él. Nunca lo quise para ti. Pensé que si te hacía dudar, volverías a tus cabales. Pensé que Diego era mejor, que merecías algo diferente. ¿Diferente a qué, mamá?, le pregunté. ¿A alguien que me trata con respeto? ¿A alguien que me hace feliz? ¿O simplemente a alguien que tú apruebas? No tuvo respuesta. Durante los días siguientes, evité hablar con ella. Me concentré en los últimos preparativos de la boda, en reconciliarme con Mateo, en reconstruir lo que había dañado. Él, con una generosidad que aún me asombra, no me culpó. Sabía que no era cosa tuya, me dijo. Sabía que alguien te estaba metiendo ideas en la cabeza. Solo esperaba que lo vieras a tiempo. Me abracé a él y lloré, no por pena, sino por alivio. Por fin podía respirar. La boda se celebró 3 días después, en una pequeña capilla en Envigado, rodeada de amigos y familiares que de verdad me querían. Mi madre asistió, pero no estuvo en primera fila. Se sentó al fondo, con una expresión de derrota que nunca antes le había visto. No hubo discursos incómodos, ni miradas de reproche. Solo paz. Después de la ceremonia, me acerqué a ella. Puedes seguir siendo mi madre, le dije, pero ya no serás mi guía. Ya no tomaré decisiones basadas en lo que tú crees que es mejor para mí. A partir de hoy, vivo mi vida con mis propias reglas. Asintió en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no intentó contradecirme. Con el tiempo, las cosas no volvieron a ser como antes. Nuestra relación se volvió formal, distante. Ella sigue llamándome, pero ya no con advertencias ni manipulaciones. Ahora pregunta por mi trabajo, por cómo está Mateo, por si necesito algo. Y aunque respondo con cortesía, hay una pared invisible entre nosotras que ni siquiera ella puede atravesar. Vive sola en su casa de Laureles, y a veces, cuando paso por allí, la veo sentada en el balcón, mirando la ciudad como si buscara algo que perdió hace mucho tiempo. Yo, por mi parte, construí una vida tranquila con Mateo. Compramos un apartamento en el poblado, adoptamos un perro, y hace unos meses descubrí que estoy embarazada. Cuando se lo conté a mi madre, su rostro se iluminó por un instante, como si viera una oportunidad de redención. Pero ya no me importa si se redime o no. Lo que sí sé es que mi hijo o hija crecerá en un hogar donde el amor no viene con condiciones, donde la verdad se valora más que la aprobación, y donde nadie tendrá que elegir entre su familia y su felicidad. El karma no fue dramático, no hubo gritos ni escenas épicas. Fue silencioso, implacable, justo. Mi madre perdió lo que más valoraba, la influencia sobre mi vida, la certeza de que yo haría lo que ella quería. Y yo gané algo mucho más valioso, la libertad de elegir, de amar sin miedo, de vivir sin pedir permiso. Hoy, cuando miro atrás, no siento rencor, solo claridad. Y esa claridad es la mejor venganza que existe. A veces, en las noches tranquilas, Mateo y yo hablamos de lo que pasó. ¿Crees que lo hizo por amor?, me pregunta. Y yo respondo, no, lo hizo por miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que yo fuera feliz sin su permiso. Él asiente,
y me abraza con fuerza. Y en ese abrazo, siento que todo vuelve a su lugar. Porque el amor verdadero no necesita manipulación. No necesita mentiras. Solo necesita verdad, respeto y la valentía de dejar ir lo que ya no sirve. Bueno, primero que nada quiero agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Quiero invitarte a que te suscribas, a que comentes, a que le des me gusta. Y bueno, en la historia lo que es la mamá de Mariana es una persona que no fue capaz de decirle, oye hija, mira, la verdad no me gusta tu esposo, no me cae bien y todo, pero ¿hasta cuándo nosotros tenemos que seguir soportando esto en temas de que los papás se metan en la vida de uno y en la relación de uno, aun cuando no vivimos bajo el techo de ellos? O sea, es muy distinto que yo te hago un ejemplo, si mi esposa, un ejemplo, fuera una drogadicta, pero yo no, y mi mamá me está aconsejando, listo, vale, de una, vale porque es la verdad, uno tiene que abrir los ojos, pero si es una persona que yo veo que es buena persona conmigo, que es servicial, que es buena gente con todo el mundo, y simplemente porque no le cae bien a mi mamá, entonces yo tengo que terminar mi relación, nah, déjamelo decirte lo que esto yo lo he visto con mis propios ojos, con mi hermanastro llegó a pasar en una ocasión, mi mamá le decía a mi hermanastro que esa mujer no le convenía por esto, por lo otro, y bueno, y cuando yo analizaba, bueno, sí, era verdad, pues si mi hermano sale con una mujer alcohólica, sí, o sale con alguien que fuma bastante, que está en vicios, pues obviamente mi mamá va a aconsejar, ¿sabes? Entonces, en la historia, Mateo también se resultó muy afectado por eso, incluso no le hizo reclamos a Mariana, no le dijo absolutamente nada, como que simplemente dijo, yo no voy a pelear con esto porque donde hay amor y donde hay cariño en el ex, ¿para qué me quedo yo ahí? Y entonces por un momento llegué a creer en la historia que realmente Mariana quería todavía al exnovio, que lo amaba, porque casi lo que eran las calumnias de la mamá caen sobre ella, porque y ella dijo, no, voy a ir hasta la casa y ponte a pensar qué hubiera pasado si él hubiera dicho, sí, yo te amo, revolquemos lo de nosotros otra vez. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Prácticamente se acaba el matrimonio que tiene ella con Mateo. Entonces, ya dando como una pequeña enseñanza, no por experiencia tan propia, porque bueno, o sea, no me ha pasado eso directamente, tan directamente, pero sí lo he visto. Lo mejor que ustedes pueden hacer cuando ustedes conocen a sus suegros desde un primer momento, claro, tener el respeto, tener la distancia, pero dejar las cosas muy en claros con su pareja. Bueno, ¿hace cuánto tiempo está soltera realmente? Sí, yo por lo menos, yo cuando me metí con mi esposa, ella tenía ya 2 años de estar soltera, ¿sabes? Pero si me hubieran dicho a mí, llevo 6 meses, un mes, como que no, no aguanta porque realmente ahí todavía hay como cenizas, como que eso no se ha recogido, no se ha barrido, no se ha trapeado y donde hay cenizas, pues el típico dicho que se me olvidó, donde hay cenizas, fuego hubo, creo que es, o bueno, obviamente que hubo fuego, ¿no? Pero creo que ese es el dicho, no, no sé, bueno, si te acuerdas del dicho, dímelo aquí en los comentarios y sin más que decir que tengas una feliz tarde y noche, gracias.